Bien, vamos con la videoclase de hoy, que es comentar el mapa de la ciudad de Toledo. No ha aparecido nunca en la BAU, nunca os ha preguntado, pero bueno, en el examen de bachillerato, pues podría aparecer el mapa de Toledo, porque es nuestro entorno, es nuestra ciudad, es patrimonio de la humanidad y es la realidad que nos rodea. Pudiera ser que apareciera en la BAU. Sí, pudiera ser que apareciera en la BAU. Nunca han puesto un plano de urbano, salvo en 2012-2013, no recuerdo bien, que pusieron en el Valencia, en la zona de Mestalla, del estadio del Valencia Club de Fútbol. Eh, Eso lo pusieron hace muchísimo. Pero bueno, vamos a ver pues lo principal del mapa de Toledo, vamos a analizarlo, ¿vale? Cuando hablamos de comentario de mapa, también, a ver, es cierto que el de Toledo es muy complejo, pero se sigue normalmente este tipo de esquema. Hablamos del emplazamiento y el emplazamiento supone hablar de la ubicación de la ciudad respecto al país, el entorno, el origen histórico y su función. Entonces, claro, el de Toledo, pues, ¿qué tenemos? Bueno, pues en la ciudad de Toledo, pues es obviamente bastante compleja, ¿vale? Porque su historia es muy rica, muy amplia. Entonces, cuando hablamos de la ubicación, pues de Toledo, pues decimos que es la capital de la región de Castilla-La Mancha desde 1983. Bueno, si queréis, es una fecha importante, capital de Castilla-La Mancha. Eh, Tradicionalmente ha sido, eh, antiguamente, no solo actualmente que está obviamente muy conectada a Madrid, pero antiguamente era puerta entre Lisboa y Andalucía. Eh, Es decir, que para ir a Andalucía desde cualquier otro punto de España había que cruzar por Toledo y es importante, claro, históricamente. Así como para llegar a Reino de Portugal, para llegar a Lisboa, el Tajo. Entonces, bueno, ha sido una situación obviamente siempre muy estratégica. ¿Eh? Bien, entonces, eso en cuanto a la ubicación de la ciudad. Podemos hablar ahí de eso, la ubicación. El entorno. Bueno, pues el entorno, cuando hablamos de entorno, pues aquí os pongo río, ladera, depresión, costa. Obviamente en Toledo, pues tenemos que hablar del Tajo. Bien, obviamente Toledo está situado en un cerro semi rodeado, bueno, sí, semi rodeado, sí, podemos decirlo. Semi rodeado por el Tajo. Además, comunica, el casco está también, es muy importante citar los dos puentes, el de Alcántara y el de San Martín. Han tenido un peso histórico importante en cuanto a la conexión histórica para llegar al casco, ¿vale? Bien, y bueno, y también financiera, porque ahí se pagaban impuestos. El pontazgo, el, el impuesto por cruzar hacia el casco histórico, pues había que pagar en el propio puente, el pontazgo. Bien, entonces, en cuanto al entorno del Tajo, pues obviamente es muy importante porque le daba ese carácter estratégico defensivo. Ese entorno, pues el propio Tajo, el estar situado sobre este cerro, pues hace bueno, pues digo, tenga un entorno eminentemente defensivo. Vale. Eh, ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar muchísimo de ello. Pero el entorno, como digo, pues lo marca todo el propio río Tajo. Bien, podemos hablar también del origen histórico. O sea, aquí te puedes tirar, podemos hablar muchísimo, ¿vale? Pero bueno, podemos hablar que fue poblado ya por civilizaciones prerromanas, pero que sin duda, pues el primer hito lo hacen los romanos, perdón. Tenemos vestigios, como por ejemplo el circo, que está cerca, bueno, está al margen derecho de la Avenida de la Reconquista, ¿no? En ese parque, ¿vale? Bueno, eh, por supuesto la Edad Media, media. En la Edad Media, pues claro, ahí tenemos que hablar de las tres grandes civilizaciones, la musulmana, judía y cristiana. Bien, en ese origen histórico, su legado lo vemos a través de sus monumentos. Por ejemplo, el legado musulmán, pues evidentemente es el tipo de plano que nos deja, que es irregular,
con esas calles tortuosas y estrechas en el propio plano de Toledo, en el casco histórico. Me estoy sobre todo centrando en el casco, ¿vale? Bien, pues como digo, esa propia trama estrecha, compacta, cerrada, porque es que lo veis, lo vais a ver. Bueno, es que no me puedo salir del dibujo ahora, pero es una trama compacta, cerrada, de calles estrechas y tortuosas. Eso es legado musulmán. También tenemos la mezquita de Cristo de la Luz y la plaza de Zocodover. El origen pues era el zoco, es decir, mercado, ¿vale? Entonces, ahí sí tenemos ese legado por esa parte. En cuanto a la, bueno, la civilización, o mejor dicho, religión judía, pues deja su huella, su patente, pues en el barrio judío, sobre todo a través de sus sinagogas, ¿vale? Y, por supuesto, pues la religión cristiana, pues el legado, sus vestigios son enormes a lo largo de todo el casco histórico. Obviamente destacamos la Catedral Primada de Santa María, es decir, la catedral, como sabéis, monumento gótico. Y bueno, también podemos destacar sin duda el Monasterio de San Juan de los Reyes, y el Alcázar. Si bien el Alcázar refleja el esplendor con el que logró la ciudad de Toledo bajo Carlos I, quinto de Alemania. ¿Vale? Bien, ahí por lo tanto, hablando del el origen histórico, bueno, también podemos hablar de que, bueno, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, la ciudad, el crecimiento de la ciudad de Toledo se paraliza y no llega a reactivarse hasta bien entrado el siglo XIX, ¿vale? Con el siglo XIX, Toledo se reactiva su crecimiento. ¿Y por qué? Pues por dos factores. El mapa de Javier de Burgos y la llegada del ferrocarril. Creo que llega en 1858. Sí. Bien, entonces, estos dos hitos van a marcar la reactivación y sí, un nuevo dinamismo en la ciudad de Toledo, ¿vale? Y es que, claro, ahora es capital de provincia, Toledo, en 1833, con Javier de Burgos. Hay nuevas instituciones que se crean, nuevos edificios que van a articular también el casco histórico. Bueno, por ejemplo, tenemos la Diputación, ¿vale? Y sin duda el ferrocarril hace que la ciudad se expanda extramuros. Hace que la ciudad se expanda extramuros. en- Creando así un pequeño ensanche que se llama ensanche burgués. Ahora después lo comento con mayor detenimiento. Pero en todas las grandes ciudades siempre hay huellas del ensanche burgués. Si bien es cierto que en Toledo ese ensanche luego, en general, pues se va a ver pues un tanto ocultado, ¿vale? Por la expansión de la ciudad que hace durante la posguerra civil española. El ensanche burgués se ve muy bien en otras ciudades. Ahora os lo voy a pasar la pantalla para que lo veáis. Pero eminentemente está relacionado con el Estado liberal, las desamortizaciones, como los burgueses, gente ya con un poder adquisitivo más alto, busca acomodarse en otros centros, ¿vale? Pues con calles pavimentadas, incluso con zonas arboladas, alcantarillado, eh, ya con una limpieza y una higiene acorde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde vemos el ensanche burgués de Toledo? Yo destacaría originalmente Santa Bárbara. Si bien es cierto que hoy, como digo, la zona de Santa Bárbara, luego durante la Guerra Civil es que crece algo más. Entonces, lo original en Sánchez Burgués se nota menos. Incluso en nuestra zona del Instituto, San Antón, esa zona también el origen es el ensanche burgués del siglo XIX. Es como la ciudad va creciendo extramuros. Y de hecho, por ejemplo, uno de los, es donde tenemos ahora el cementerio, pues obviamente la función es sacar, bueno, pues crear ahí un cementerio municipal fuera del casco histórico. Si bien antes estaba donde estaba hoy el Instituto María Pacheco, el anterior, el anterior cementerio, ¿vale? Sobre todo lo cambian con el tema del cólera, aunque lo hemos visto en las pirámides demográficas del siglo XIX. Esas oleadas de cólera hacen que incluso cambie de lugar desde el cementerio de donde está el María Pacheco al llevarlo donde está hoy. Bien,
para que veáis que luego todo se conecta. Creo que queda claro. Voy a, creo que voy a salirme para que lo veáis. Bueno, me gustaría comentar, si me perdonáis, que vuelva al casco histórico. El casco histórico presenta hoy, sí, voy a volver al casco histórico. Me gustaría hablar de los usos del suelo. ¿Cuáles son los usos del suelo en el casco histórico? Conforme lo vaya diciendo, vais a ir cayendo. Residencial, obviamente, artesanal, sí, ahí tenemos producción de espadas, damasquinados, eh, mazapanes, ujú, y por supuesto comercial, sector terciario puro y duro. McDonald's, eh, bancos como Banco Santander, Burger King, eh, Starbucks, bueno, pues como veis. Estos son los usos del suelo principal del casco histórico. Y bien, también sería interesante que habláramos de edificación. Bueno, pues son casas en general, las viviendas son de planta baja. Viviendas, viviendas, sí, de planta baja. Bien, ahora, problemas del casco. Esto es importante. Los problemas del casco, bueno, son muy numerosos, pero sobre todo el envejecimiento. Pero es que el envejecimiento no solo de la población que reside en el propio casco, sino también de los inmuebles. Esto está llevando pues a un vacío de casas, de los propios inmuebles, que muchos tienen un origen histórico, ¿vale? Y entonces están cayendo, están derrumbando algunos, y da pena verlo, la verdad, porque son edificios con solera, con una gran tradición y con una historia detrás, ¿vale? Y esto también se debe en parte a la saturación de los comercios. Si os dais cuenta, pues bueno, pues cada vez ponen más comercios. Hay en Toledo comercios de un corte más moderno, como por ejemplo el Tiger, este, por ejemplo, o el de la, ay, no me acuerdo cómo se llama el de la vaca, este que ponen ahí, pero efectivamente está haciendo perder la identidad del casco histórico, porque estas tiendas que vemos, como el McDonald's, el Starbucks, etcétera, pues lo vemos en todas las ciudades. Entonces se está perdiendo la identidad del casco histórico también. Unido, pues, que claro, eh, cada vez vive menos gente allí. Entonces se está perdiendo ese uso residencial. Incluso también tenemos el problema de los apartamentos turísticos. Pero bueno, no voy a entrar ahí ya porque eso lo podemos ver más con el tema del turismo. Entonces, urge una rehabilitación urgente en el casco histórico, pero a nivel morfológico y también funcional. Es decir, de la propia función del casco, reorientarlo hacia un uso más residencial y reactivarlo. ¿De acuerdo? También morfológicamente, es decir, rehabilitar viviendas. El ayuntamiento tiene que tomar parte ahí, la junta. Hay asociaciones de vecinos que también están haciendo fuerza por ello, pero bueno, a veces pues son desoídos, interesadamente, desde luego. ¿Vale? Bien, entonces, una vez explicado esto, ahora sí que me voy a salir del dibujo. Como veis, aquí tenemos distintos planos cuando hablamos de una ciudad. Lo habéis visto en la ESO, seguro. El plano irregular, el paradigma es Toledo. Plano ortogonal, vemos cómo cortan las calles en ángulo recto. El plano lineal, tenemos una gran avenida que articula la ciudad. No llegamos a tener una así en Toledo. Si bien es cierto que, bueno, la Avenida Europa podría acercarse a ello. Pero bueno, el paradigma del plano lineal es Arturo Soria. El de plano ortogonal es el plan en Barcelona, Ildefonso Cerdá y Castro en Madrid. Estos son ensanches burgueses del siglo XIX. Os aconsejo que leáis luego lo que tenéis aquí en los apuntes, ¿vale? Plano radiocéntrico, el mejor ejemplo es la ciudad de Vitoria, lo tenéis en los apuntes. Como veis que, bueno, aquí se ve fenomenal, ¿no? Como de una plaza o una rotonda, pues surgen, irradian distintas calles. Eso es un plano radiocéntrico, ¿vale? Y aquí, pues el lineal, pues evidentemente ahí tenemos una gran avenida, por supuesto, bueno, esto tiene un origen sobre todo francés, pero pues con su, lógicamente,
porque su iluminación, sus árboles, etcétera, pavimentación, aceras, pero que esto en su día fue revolucionario insertar esto, ¿eh? Arturo Soria, como digo, en Madrid es eh, un antes y un después en la historia del urbanismo, no solo en España, sino a nivel nacional. Bueno, el plano ortogonal, muy usado en los ensanches burgueses del siglo XIX cuando se expanden las ciudades fuera de las grandes murallas, porque normalmente las ciudades estaban amuralladas. Pero las murallas, hoy en Toledo, las conservamos bastante bien, ¿vale? Con respecto a otras ciudades. No se llega al caso de Lugo o el de Ávila, que está bastante, bueno, el de Lugo está uno de los mejores ejemplos. Pero hay otras que se han destruido totalmente las murallas, prácticamente, en Ciudad Real o en Salamanca, por ejemplo. Y esas murallas, con el pretexto de vamos a tirar la muralla porque hay muchas epidemias, hay mucha peste, hay epidemia de cólera y demás, vamos a derribarlas, pues así se expande la ciudad. Pero también el uso del suelo ya empieza a especularse con él. Es negocio puro y duro. Y ahí está la burguesía, que quiere mover e invertir ese dinero. ¿Vale? En Toledo, y ahora pasamos, si queréis, una vez que hemos comentado el tipo de plano, en Toledo se ve muy bien, muy bien. A ver, uy, pues no sé qué he hecho. A ver, perdóname. A ver si pudiera. A ver, perdón, un momentito. Vale, vale. En Toledo se ve muy bien, como digo, ese plano eh, irregular. Aquí. Fijaos, fijaos, 60 manos de calles, ¿no? Bien. Compacto, cerrado, tramo irregular, calles tortuosas, estrechas, ejemplo, cambio de hombre de palo, eh, platerías, bueno, todo esto, ¿no? Veis como está rodeado, semi rodeado por el Tajo, este emplazamiento es ubicado sobre un cerro, todo lo que hemos dicho. Y si nos vamos a Santa Bárbara, ¿vale? Eh, Ahí tenemos Santa Bárbara. Ya veis cómo es otro tipo de trazado. Lógicamente, el origen es el siglo XIX. Cuando tenemos un trazado de este tipo, suelen ser ortogonales o lineales, ¿vale? Puede haber también radiocéntricos, pero ortogonales y diagonales. El origen de Santa Bárbara, lógicamente, está por la estación que vemos aquí, la estación del tren de Toledo, que por cierto es precioso el edificio, corte Neumudéjar, inspirado por bueno, eh, Arturo Mélida, pero bueno. Entonces, claro, se articula en torno al la llegada del ferrocarril en 1858 en Toledo, surge el barrio de Santa Bárbara. Bien, y como veis, el trazado no tiene nada que ver con el casco. Ya hay un diseño previo. Si bien es cierto que luego que con la guerra civil, bueno, sí, después de la guerra civil, la posguerra, cuando se va extendiendo el barrio de Santa Bárbara, pero veis como hay un trazado ya, pues, mm, ortogonal, ¿vale? Mm, porque trata de ser lineal, pero no llega. Entonces, ahí es un trazado más ortogonal, el Sánchez burgués, y ahí ya podéis hablar de todo esto. Evidentemente también se empiezan a sentar también barrios obreros, y hoy en día el uso de Santa Bárbara, pues es un barrio eminentemente obrero. Y eso se refleja lógicamente luego en los votos en las elecciones. Cuando se hace el recuento en esa zona, pues suelen salir partidos pues más de izquierda a centro, ¿vale? Que de derecha o de derecha a centro, ¿vale? Bien, ahí veis ese trazado, en Santa Bárbara. El origen en Sánchez Burgués, si bien desarrollado más durante la Guerra Civil, ¿vale? Eh, otro, es verdad, otro origen, eh, bueno, a ver, si lo, aquí estamos nosotros, bien, el Azarquiel, ¿lo veis? El origen de barrio de San Antón, que sería todo esto. A ver, un segundo, si lo podemos ver. Ahí. Bien, el origen del barrio de San Antón, como veis, sí, fue en su día eh,
Ensanche burgués, siglo XIX, pero luego, claro, se expande durante la guerra civil, a raíz de la guerra civil, y bueno, sobre todo la posguerra, mejor dicho. Pero obviamente, esto es resultado de esa expansión, decimos, extramuros, fuera de la muralla, del casco histórico, ¿vale? Y ya lo tenemos. A ver qué valoración tiene. Un 4,1 en Google. Bueno, no está mal. Los he visto peores. Bien, y bueno, veis cómo pues eso se va expandiendo la ciudad. Bien. Eh, hemos hablado de Javier de Burgos. Si bien es cierto, como digo, que es que en otras ciudades los ensanches del siglo XIX tienen muchísima más importancia. No llega a ser el caso en Toledo. Y ahí os he dejado yo casos como el de Pamplona. Mirad cómo se ve de bien ese ensanche en Pamplona. ¿Eh? El trazado romano, como veis, es más premeditado. Hay aquí un trazado más ortogonal, si se quiere, el medieval es más tortuoso. Esa es la segunda parte que siempre tenéis que comentar. Primero el casco histórico, luego el ensanche y luego la periferia. El ensanche en Pamplona se ve muy bien. ¿Lo veis? Vale. Es el trazado ortogonal. Aquí tenemos Valencia. Esto fue... no llegó a ser la foto que puse en el examen porque era zona de Mestalla, pero bueno, veis ese ensanche perfectamente. Recuerda mucho al de Barcelona. Bueno, esas calles que van cruzando, bueno, van cortando en ángulo recto. ¿Lo veis? Siglo XIX. También en el de San Sebastián se aprecia perfectamente ese trazado ortogonal. En Sánchez burgués, puramente burgués. San Sebastián es una ciudad eminentemente burguesa, ¿vale? Y ahí tenemos el casco viejo. Siempre veis ese trazado más tortuoso, irregular, ¿no? Vale, se ve muy bien. Eh, bueno, podéis ir analizándolo. Aquí tenéis los apuntes, si queréis profundizar más en ello, ¿vale? Y bien, voy otra vez al plano de Toledo. Bueno, voy al esquema. Para que no os perdáis, recopilando, hablamos del emplazamiento, la ubicación, dónde está la ciudad, qué entorno tiene, pues dónde está situado, es un río, una ladera, depresión, costa, ahí profundizas un poco. El origen histórico y su función. Pero vamos, básicamente todas las ciudades tienen ahí una función, pues administrativa, sector terciario, es lo que prima, sobre el sector secundario. Bueno, tipos de plano ya los hemos visto. En Toledo destaca el irregular, si bien es cierto que fuera del casco histórico, pues no es un plano irregular. Es un plano, pues, más contemporáneo y que normalmente está entre el ortogonal y lineal. No sé si os sabéis. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Aquí viene algo muy importante, porque después de analizar el tipo de plano, identificamos las partes de la ciudad. El casco histórico, ya lo hemos hecho, el ensanche, y ahora vamos a por la periferia, ¿vale? Desde la posguerra en adelante se construyen equipamientos necesarios para la ciudad. Polígonos industriales, zonas residenciales, hospitales, centro de ocio, ¿vale? Entonces, eh, es lo más moderno para entendernos. Es ya justo pues, lo último construido, que suele ser desde el desarrollismo franquista en adelante. Desde el Plan de Estabilización de 1959 en adelante. Fijaos cómo está todo relacionado en geografía y historia. Lo marca el Plan de Estabilización. De ahí en adelante, si bien es cierto que podemos hablar de la Ley del Suelo de 1956, ¿vale? Muy importante. Pero bueno, entonces eh, ahí es cuando empiezan a crecer aún más las ciudades hacia afuera de la propia ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues a ver, hay una mayor industria, empieza a desarrollarse el país, y se buscan zonas amplias, claro, fijaos por la zona del polígono, todo lo que tenéis, y en su día baratas. Hoy en día el polígono no es barato, pero en su día lo era, ¿vale? Bueno, vamos a ver el mapa de Toledo y nos vamos a centrar en la periferia. Hemos visto el casco histórico, hemos visto en Sánchez, que en Toledo se ve peor, pero Santa Bárbara es el mejor ejemplo. Y ahora nos vamos a ver si me permite, a ver si me encuadro. Vale, a la periferia. Bueno, pues en la periferia, hablar de la periferia en Toledo, nos tenemos que ir al polígono. Nos tenemos que ir al polígono. Bueno, madre mía. El polígono de Toledo, 22.000 habitantes tiene hoy en día, ¿eh? Y subiendo, y subiendo. Subiendo también como el precio de la vivienda en Toledo, en un año, ha subido 15% el precio del alquiler en el polígono.
Alquilar un piso en el polígono está en torno a los 800.000 euros. Es una barbaridad, ¿eh? Ha subido muchísimo. Claro, el hospital universitario explica buena parte de esto y que cada vez, bueno, el polígono tiene un uso mixto, decimos, y es, claro, efectivamente tiene un uso industrial, de descongestión industrial, decimos, descongestión industrial. ¿Por qué? Porque está descongestionando realmente Madrid. A ver si me permitieron hacer el zoom. Esto, un segundito. Sí, claro, que si vamos subiendo, ya entramos en la Comunidad de Madrid, ¿lo vemos? Ahí. Bien, entonces, claro, ah, ajá. Claro, está ubicado hacia Madrid. No está hacia Argés, el polígono está en esa dirección. Entonces, claro, esto es muy importante. A ver, voy a orientarme otra vez. Polígono Santa María de Benquerencia, ahí lo tenemos. Entonces, bien, la periferia urbana en Toledo, vamos a escribir ya, voy a ir acabando. La periferia urbana en Toledo, a ver, en Toledo vamos a articularlo en tres puntos, ¿vale? El área residencial, vale, el área residencial, pongo, a ver, la periferia también se entiende, ojo, no solo el polígono, sino claro, respecto al casco, en Toledo es tan peculiar el caso que podemos hablar del caso de Reconquista, caso de Palomarejos. Fijaos, Palomarejos, Buenavista, toda esta zona, si más bien concretamente Palomarejos, esto eran viviendas subvencionadas por el propio gobierno franquista, ¿vale? Esto de la franquista, con el fin de que clases medias, bajas, para fomentar una clase media también, tuvieran una vivienda digna a un precio razonable. Y ahí tenéis, bueno, aquí donde estoy yo grabando, que es en pleno Palomarejos, donde tengo la academia, pues es que hasta hace nada tenía el símbolo de la vivienda de protección oficial de Franco. O sea, son viviendas como el barrio de Corea, que se hizo exprofeso aposta para ello, ¿vale? Entonces, bueno, Buenavista es un poco más tardío, ¿vale? Pero también se considera periferia residencial. Eh, la fábrica de armas también. Fábrica de armas, toda esa zona. Bien. Vale, todo ello, ¿vale? Junto a la carretera de Madrid también lo tenemos, ¿vale? Y sin duda, el polígono, que como he dicho antes, esos datos que está creciendo muchísimo. Bien, es que, claro, ¿y todo esto por qué? Porque cada vez Toledo ha ido creciendo más. Tira así un poco de memoria, ¿no? Pero en 1930 había como 27.500 habitantes. Es que era así prácticamente casi doblándolo. En 1960 tenía como unos 40.500, sí, nos acercaremos bastante. Y bueno, en 1980, pues casi que se dobla. Bueno, no lo dobla, pero es una cifra importante, son 60.000. No, no llegaba a unos 59, creo. Pero bueno, hoy estamos cerca, vamos a rondar dentro de poco los 90.000. Va a llegar Toledo a los 90.000 dentro de poco. Entonces, fijaos, claro, a ver cómo vas acoplando toda esta ciudad. Extramuros, creando nuevas barriadas, con un perfil distinto, ¿eh? También tenemos zonas residenciales de lujo, como por ejemplo Montesior, mucho más modernas, pero son, claro, si ponemos Montesior, a ver, espero que copias eso, ¿vale? Eh, vais a dar cuenta de una cosa. Avenida Montesior, Toledo. Claro, si hacemos un zoom, sí, aquí, a ver, si me permite. ¿Qué vemos? Muchas piscinas. Si hay muchas piscinas, hay lujo, mirad. Y todo esto, pues bueno, es periferia urbana. Montesión, ¿lo veis? Vale. Y por cierto, tenemos un ejemplo de plano radiocéntrico en Toledo, muy curioso, que es en la avenida Carlos III. Ahora que caigo, en la avenida Carlos III. Esto está
Justo, mira, esto es radiocéntrico total. Eh, es la rotondita, es curioso, ¿no? Pero esta pequeña rotonda que te conecta la explanada de Santa Teresa, donde aparcábamos antes para ir al hospital, que hay esa gran explanada, tenemos el colegio de Santa Teresa a ese lado, y que te conecta también con la fábrica de armas. Fijaos, ¿vale? Entonces, esa rotonda ve perfectamente cómo es un plano radiocéntrico. Pero lo que digo es que Toledo tiene un trazado muy extraño, muy anárquico. Aquí, por ejemplo, pues esto, bueno, es radiocéntrico, pero ahí tenemos ahí un diseño un tanto ortogonal, ¿eh? ¿Lo veis? Y lo que es la avenida Barber, pues bueno, obedece sí también un poco lineal también. Es una gran avenida que ahí articula la vivienda. Santa Teresa a un lado, Corea a otro. Curioso, ¿no? Bien. Y luego, quiero seguir. Perdonadme. Sigo escribiendo y voy a terminar. Hemos dicho el área residencial, en la periferia tenemos el área residencial, perdóname que no he puesto la tilde, ¿vale? Que voy rápido. Eh, y luego tenemos el área industrial. ¿Dónde la concentramos? En el polígono. Ojo, porque también en la fábrica de armas, pero sobre todo en el polígono. Claro, que tiene ese carácter mixto, como digo. El polígono en Toledo, porque se crea en los años 60 con, ya sabes, plan de estabilización, el plan de 1959 de estabilización. Y claro, ¿cuál es el objetivo? Descongestionar Madrid. Descongestionar Madrid, básicamente. ¿Vale? Porque en Madrid además estaba en los años 60 el éxodo rural, todo el mundo yendo a Madrid, Barcelona, tal, pero especialmente a Madrid, y entonces pues se quiere crear algo de industria en Toledo y se crea el polígono. Que, bueno, mm, como he dicho antes, está en plena expansión. Y ya por último, el último área dentro de la periferia, habéis visto el esquema perfectamente, podemos hablar de áreas de equipamiento. Bueno, ¿qué son las áreas de equipamiento? Pues lo que no. Más o menos eh, es un uso del sector absolutamente terciario, ¿vale? Pero que tenemos ocio, sanidad, mm, educación, que se ha ido articulando posteriormente. Tenemos la Luz del Tajo, ¿eh? El Centro de Ocio de la Luz del Tajo. Educación, pues tenemos institutos como el Alfonso X, el Juan Eloy Turriano. Sanidad, pues fijaos, aparte de que obviamente tienes centro médico, es que ahora tenemos el hospital universitario, que es enorme. Entonces, claro, es que esto está encareciendo el uso del suelo en el polígono y es un problemón, como digo. Pero bueno, me estoy yendo mucho al polígono, pero que es cierto que también, por ejemplo, al área de equipamiento puedes entender también la universidad laboral, incluso hasta nuestro instituto, porque más que, vale, el origen era en Sánchez Burgués, pero no tiene tanta importancia y luego va a ser, pues bueno, más posterior, en los años 60, cuando realmente Toledo pues despega bastante, ¿vale? Y bueno, se construye la mayoría de las tramas urbanas que vemos hoy, ¿vale? Entonces, bien, esto era lo que quería comentaros. Bien, a ver, de acuerdo. Bueno, luego, en conclusión, perspectivas de Toledo, pues la verdad es que podéis combinar bastantes datos de lo que he dicho. Por ejemplo, podéis combinar en las perspectivas, aunque yo os lo he ido comentando sobre la marcha, pero a mí me gustaría que comentarais el tema del problema del casco histórico, eso en perspectiva quedaría genial, y el tema del precio de la vivienda en el polígono. También en la zona de Palomarejos, pues, a ver, el precio del suelo en Toledo ha subido en general. Pero es cierto que desde que han quitado el Hospital Virgen de la Salud aquí en la zona de Palomarejos, pues es una zona que necesita revitalizarse. Entonces ahí un poco comentáis todo. Porque Buenavista, digamos que está servido, si bien es cierto que, pues bueno, es un barrio ya muy delimitado, que ha llegado hasta donde podía llegar. En cuanto a servicios, pues bueno, está muy bien equipado. Y luego, pues urbanizaciones que van creciendo. Bueno.
¿vale? Yo mezclaría sobre todo el problema del casco histórico, el precio de polígono, un poco si queréis palomarejos, la revitalización necesaria, ¿vale? Que necesitamos. Pues de que nos han quitado el Virgen de la Salud, claro. Y en fin, eso es todo lo que quería decir. Además, recordad que os he dejado aquí unos apuntes que podéis usar en todo momento y aquí he profundizado más en lo que es cada apartado, en lo que es el ensanche, en lo que es la periferia. Básicamente en todo mapa es sencillo. Tenéis que hablar eh, del emplazamiento, la ubicación, su entorno, su función, origen histórico, eso todo en el punto uno, pues hacemos si queréis todo en un par de párrafos. Y luego ya en el punto 2 eh, pues podéis hablar un poco de las tramas, los tipos de plano que se combinan. Pero que lo más importante sin duda va a ser el 3 el punto 3 que es donde tenéis, y aquí es donde os jugáis todo, prácticamente. Porque el origen histórico, pues fíjate, tienes que saber de todas las ciudades, pues es imposible, si te lo ponen en el examen. Pero sí hablar en el punto 3 perdonadme que me sitúo, y ya lo dejo aquí. Esto. Identificar dónde está el casco histórico, el ensanche y la periferia. Eso se suele ver bien. Eso he puesto ejemplo aquí, ¿vale? Bueno, muchas gracias chicos y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado la clase. Es eminentemente práctica y os puede caer en el examen, ¿vale? Venga, saludos y pasad buen fin de.